Hoy es jueves de salud y le damos la bienvenida al doctor Víctor Hugo de Labra. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias, Andrea. Qué bueno, qué gusto que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos esta mañana, Katia, como todos los jueves, para platicar acerca de nuestra salud y sobre temas que de repente podemos dejar de lado, que creemos que no son tan peligrosos. En este caso, hoy platicaremos de la preeclampsia. Pero cuéntenos, para iniciar, ¿qué es? Mira, Katia, la preeclampsia es una complicación en el embarazo donde a cualquier paciente, solo por el hecho de estar embarazada, tiene el riesgo de desarrollar esta complicación. ¿Pero es una condición o es una enfermedad? Es una condición del embarazo. Para que exista preeclampsia, obviamente tiene que haber embarazo, que se caracteriza principalmente por presión arterial elevada. Cifras por arriba de 140/90 ya nos hace sospechar en este diagnóstico. Otro de los datos importantes es que la paciente empieza a perder en la orina proteínas. Entonces, en el examen general de orina que se le pide a la paciente, ahí encontramos proteínas, presión alta, y luego la paciente empieza a retener líquidos, se empieza a hinchar. Entonces, nosotros tenemos que, en cualquier paciente embarazada, sospechar que esa paciente puede tener una preeclampsia. Doctor, ¿cómo se detecta, aparte de este examen general de orina, hay algún otro síntoma que pueda darles como ese dato de alarma a ustedes especialistas en salud para saber que una paciente puede desarrollarla? Sí, Andrea, lo principal por lo que nos damos cuenta cuando la paciente nos dice, doctor, me duele la cabeza, ya me tomé un paracetamol y la cabeza me duele. Desde ahí ya se prenden todas las alertas. ¿Y se puede prevenir? Fíjate que puedes disminuir los riesgos, sí se puede. De hecho, en la terapia general de cualquier paciente embarazada iniciamos medicamentos que disminuyen un poquito el riesgo, pero al 100% no podemos prevenir una preeclampsia. Sí podemos disminuir el riesgo de que aparezca, sí. ¿Cuáles son entonces los riesgos que esto lleva a la paciente y al bebé cuando la mamá está desarrollando este padecimiento? Los riesgos es, yo creo que la parte clave de todo esto, por lo que la tratamos de manejar. Cuando una paciente tiene preeclampsia, el principal riesgo es obviamente la paciente, pero al mismo tiempo el bebé. ¿Por qué? Porque una paciente que tiene preeclampsia pues tiene obviamente las cifras de presión arterial muy altas, al grado de que la placenta se nos puede desprender. Y si se desprende la placenta del útero, que es la conexión hacia el cordón umbilical y hacia el bebé, pues imagínense el riesgo tan fuerte, un desprendimiento de placenta, podemos perder el embarazo y perder al bebé desde luego. Entonces es el principal riesgo el bebé, y pone en riesgo la vida de la paciente, porque esta preeclampsia, por eso se llama preeclampsia, porque nos puede llevar a algo que es la eclampsia, que es la complicación ya con síntomas que pueden llevar a la paciente a la muerte si no la detectamos y la tratamos a tiempo. Es una emergencia obstétrica. ¿Cuál es el tratamiento de la preeclampsia? Primeramente, cuando hacemos el diagnóstico, la paciente se tiene que hospitalizar. Depende mucho de las semanas de embarazo que tenga, porque la preeclampsia falta puntualizar que es a partir esa presión alta, esa edema o hinchazón y esas proteínas en la orina, todo esto se detecta a partir de la semana 20 de embarazo. Si una paciente antes de la semana 20 de embarazo o de los 4 meses y medio tiene presión alta, podemos sospechar que sea una hipertensión, cualquier otro diagnóstico. Para hablar de preeclampsia tenemos que ser a partir de la semana 20 de embarazo. Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, tenemos forzosamente que iniciar manejo, la paciente se hospitaliza, se inicia terapia principalmente para bajar los niveles de presión alta y disminuir esas proteínas en orina. La paciente se tiene que estar hidratando y tiene que estar en una vigilancia constante. Doctor, ¿se puede lograr un embarazo cuando una mamá tiene preeclampsia? Es decir, ¿puede llegar a término? La idea es que todos los pacientes con una preeclampsia llegue a un feliz término este embarazo con la supervisión y el tratamiento médico. Pero es como una bombita de tiempo. En cualquier momento puede desencadenarse la eclampsia, que es aparte de esta tríada que dijimos de presión alta,
edema, que la paciente se hincha y proteínas en la orina, la paciente puede empezar a convulsionar y esto es una situación extremadamente grave donde está en peligro su vida. ¿Y quiénes son más propensos a tener esta enfermedad? ¿Las primerizas, jóvenes, un poco más grandes? ¿Quiénes serían? Pacientes mayores de 35 años, Katia, tienen mayor riesgo de padecer esta preeclampsia. Pacientes que su mamá tuvo una preeclampsia en los embarazos es mayor riesgo y sobre todo las pacientes que ya tuvieron en algún momento una preeclampsia. Debemos puntualizar también que el 6% de todas las pacientes embarazadas va a desarrollar una preeclampsia. Caray, doctor, mencionaba también hace un momento sobre la disminución de los nutrientes que conducen de la mamá al bebé. Es decir, ¿el bebé podría nacer con un peso bajo? Esa es una de las principales complicaciones de la preeclampsia, la restricción en el crecimiento intrauterino. Y está dado porque ese aporte sanguíneo, como lo mencionas, Andrea, ese flujo de oxígeno, por la alteración en la presión de las arterias, disminuye. Entonces es un bebé que va a tener menos oxígeno, menos nutrientes, como lo mencionamos. Entonces eso hace que sea un bebé con restricción en el crecimiento intrauterino, es un bebé pequeño. ¿Y esto podría generarle algunas enfermedades al bebé al recibir menos oxígeno en el tema de, no sé, el desarrollo de sus pulmones, de su cerebro? ¿Podría tener alguna complicación en su nacimiento? Sí, además del bajo peso puede ser un bebé que tenga desnutrición, que venga con un sistema inmunológico muy pobre, muy alterado y obviamente al nacer un bebé que se tenga que quedar en terapia intensiva. Y con el paso del tiempo, ¿cómo sería el desarrollo de ese bebé? ¿Podría llegar a un estándar normal o siempre sería un bebé como un poco más bajo de talla? Generalmente estos bebés nacen en baja talla, bajo peso, pero con una buena nutrición, una buena alimentación. Son bebés que después los ves a los 5 o 10 años, son bebés perfectamente sin ningún normales. rastro. Con un buen manejo y una buena respuesta también que tenga el bebé, mejoran bastante. Y para la mamá, ¿cuáles son los cuidados después de esta preeclampsia y después del embarazo? ¿Si se llega a recuperar al 100% o quedan algunas secuelas? Fíjate que quedan algunas pequeñas secuelas como cansancio, como depende de la gravedad de la enfermedad, algún daño a nivel cerebral, dependiendo si la paciente llegó a una eclampsia o no, si pasó a terapia intensiva o no. Depende del caso, pero a veces sí queda alguna secuela. Depende mucho de la intensidad de la preeclampsia. Doctor, y mencionaba que 6% de las pacientes embarazadas lo van a desarrollar. Es muy frecuente que una paciente se niegue a recibir tratamiento o por el miedo o la falta de información diga definitivamente yo no lo quiero. Fíjate que afortunadamente tenemos muy buena respuesta. La mayoría de pacientes, una vez que le comentas la enfermedad, los síntomas, sobre todo los riesgos, las pacientes son muy accesibles en cuanto al manejo, la gran mayoría, y se prestan totalmente a cooperar con el tratamiento. Ok, de repente sí, a mí me ha tocado saber de personas que dicen, es que por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales, diferentes aspectos de la vida diaria que evidentemente no tendrían por qué afectar en el desarrollo de la salud o en la profesión médica, sí hay restricciones y me ha tocado escuchar específicamente en casos de preeclampsia donde dicen, yo no me puedo someter a esto, ¿por qué? Porque si así lo quería Dios, así tengo que aceptarlo. Fíjate que lo que sí nos ha tocado más frecuentemente es el tema en cuanto a que le decimos a la paciente, puede ser que en esta situación o en esta cirugía o en esta cesárea de urgencia por preeclampsia necesites una transfusión. Eso por algunos principios y creencias religiosas sí nos hemos visto limitados, es muy poco el porcentaje donde la paciente dice yo no acepto transfusión. Entonces ahí tienen que firmar unos consentimientos y estar todos de acuerdo. Ante todo nosotros siempre estamos en la línea de que si la paciente pone en peligro su vida y necesitamos sangre, tiene que hacerse una transfusión, pero ella tiene que autorizar. ¿Y cuál es el riesgo de perder un bebé o perder un embarazo ya con tantas semanas de avance? Sí, pues el riesgo es alto, Katia, sobre todo tenemos una alteración a nivel de la placenta en la preeclampsia y esto ocasiona que en cualquier momento se pueda desprender la placenta,
pueda perder ese bebé entre más avanzado sea el embarazo y más avanzada sea la edad materna, el riesgo es altísimo. Y la complicación, pues tener un bebé prematuro o un desprendimiento de placenta nos hace una urgencia tanto para la vida de la madre como la del bebé. Entonces tenemos en un momento 2 vidas en nuestras manos, con todo un equipo de especialistas, de pediatra, neonatólogo, y el riesgo es altísimo, altísimo, altísimo. Sí, se tiene que trabajar definitivamente en equipo. conjunto, en equipo, y evidentemente como paciente confiar al 100% en lo que está sucediendo, en confiar en nuestro médico de cabecera y definitivamente no poner en duda el tratamiento que esté por realizarse. Sí, así es, Andrea. Exactamente. Entonces siempre en este tema de la preeclampsia, el que nuestra paciente esté informada es básico, básico. Siempre les decimos, estos son los datos de alarma obstétrica, si te duele la cabeza, si tu presión está por 140, 90 o más, avísame inmediatamente, mándame un mensajito para estar muy, muy al pendiente. Y algo tan sencillo como un examen general de orina nos da información muy valiosa en cuanto a la pérdida de estas proteínas. De aquí la importancia también, doctor, de sí estar en vigilancia médica. Hay casos también de embarazos donde la mamá dice, no, yo así me voy y yo que no me revisen y ya hasta que vayan a hacer busco quién me va a atender. Pero ¿qué sucede en el camino? Y muchas complicaciones más pueden estar pasando. Lamentablemente todavía sucede que hay pacientes que no van a su control de embarazo. La norma oficial mexicana nos exige por lo menos 5 consultas en estos 9 meses de embarazo para que sea un embarazo controlado, sano, exactamente. Gracias, doctor. Pues nosotros ya nos vamos. Muy brevemente sus redes sociales. Víctor Hugo de Labra en Facebook y en Instagram DR de Labra, con mucho gusto. Excelente, pues nosotros nos vamos a la pausa. Muchas gracias por la información. Katia. Continuamos. Gracias, doctor. Andrea. Gracias.